Señales bíblicas de los tiempos. 6404-10. Predicado el viernes 10 de abril de 1964, Arsenal de la Guardia Nacional en Birmingham, Alabama, 1 hora y 18 minutos, 1, y eso solo durará unos 30 o 35 minutos. Nos pondremos de pie mientras pasamos a San Mateo 12, el capítulo 12 de San Mateo, comenzando con el versículo 38, mientras inclinamos nuestros corazones con reverencia. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de ti. Pero él respondió y les dijo: Una generación mala y adúltera demanda señal. Señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y, miren. Uno mayor que Jonás está aquí. La reina del sur se alzará en el juicio contra esta generación y la condenará. Pues vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Oremos. Mateo 12, 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Señor, mira significa mirar hacia arriba, prestar atención. Recordemos esta noche estas palabras. Que uno mayor que todos está aquí. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedimos esta bendición. Que Él tome estas palabras y las unja en los corazones de la gente, para que tengan fe y se manifieste vivo como prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, o la consumación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 3. Hablaremos brevemente sobre las señales bíblicas de los tiempos. Jesús reprendía a esa generación por no haber creído en su señal bíblica. Observen a estos fariseos. Se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos pedirte una señal. Observen su ceguera. La señal ya se había realizado y no la reconocieron. ¿Saben? Creo que un día ocurrirá el rapto y la gente no sabrá nada al respecto. Jesús dijo en San Mateo, capítulo 11, que cuando Juan, o sus discípulos, vinieron a verlo y regresaron, él les preguntó: ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento, o un hombre con vestiduras finas? ¿O fueron a ver a un profeta? Él respondió: digo, sí, un profeta. Si pueden recibirlo, este es aquel de quien habló el profeta. Enviaré a mi mensajero delante de mí. Mateo 11, 7. Y mientras se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11, 8. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten ropas delicadas están en las casas de los reyes. Mateo 11, 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo 12, 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lucas 7, 24. Y cuando los mensajeros de Juan se fueron, él comenzó a hablar al pueblo acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Lucas 7, 25. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten con esplendor y viven con delicadeza están en las cortes de los reyes. Lucas 7, 26. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y mucho más que un profeta. Lucas 7, 27. Este es de quien está escrito:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Un día, los discípulos le preguntaron. Cuando hablaba de ser el Hijo del Hombre, él dijo, ¿por qué, entonces, dice el escriba que Elías debe venir primero? Miren. En Malaquías, capítulo 3, dice, enviaré a mi mensajero delante de mí. Jesús se refirió a esa escritura. No a Malaquías 4. Ese es otro momento. Malaquías 3 fue una ocasión. Envío a mi mensajero delante de mí. En Malaquías 4, cuando él venga, la tierra será quemada y los justos caminarán sobre las cenizas en el milenio. Y eso nunca sucedió después de la venida de Juan. Pero será después de la venida del mensajero de los últimos días que los corazones del pueblo volverán al evangelio original, a la fe de los primeros padres, la que tenían en la nueva iglesia de Jerusalén. Y eso será restaurado en los últimos días será un grupo minoritario, pero será un personaje similar a Elías y Juan, ambos amantes del desierto, aborrecedores de las mujeres, etc., y detractores de las denominaciones. Y serán el mismo tipo de persona, pero con la verdad, una verdad vindicada e identificada. Está prometida. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 4, 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4, 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4, 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo 17, 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 5. Ahora bien, sabemos que Jesús se volvió y le dijo, Elías ya vino y tú no lo sabías. Ahora bien, ¿no sería muy triste que, un día de estos, encontráramos a la iglesia en el período de tribulación? No estoy aquí para predicar doctrina. No lo hago. Respeto a mis hermanos. Pero si me disculpan, permítanme añadir esto un momento. Personalmente, creo que la iglesia pasa por el período de tribulación. Pero la novia no. La novia regresa a casa. Dios saca una novia de la iglesia, como sacó una nación de una nación en Egipto. La novia, ese es el remanente de la descendencia de la mujer. Los elegidos, es asunto suyo, donde él establece el modelo. Pero el remanente es lo que se separa del modelo. La descendencia de la mujer va a las tinieblas de afuera. Correcto. Pero no la iglesia elegida. Ya está juzgada y purificada, porque está en Cristo. No tiene que pasar por nada más. Los demás tienen que pasar por el juicio porque no estaban dentro. Mateo 17, 12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 6. Ahora, un día de estos, esa pequeña minoría, como fue en los días de Noé, donde 8 almas fueron salvadas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot, donde 3 almas fueron salvadas del fuego, así será en la venida del Hijo del Hombre. Buscan algo universal, cuando ni siquiera está en las Escrituras. Un día de estos dirán, bueno, pensé que la Biblia decía que la iglesia escaparía de todo esto. La novia escapa de esto. Piénsenlo. Después de Noé, como fue en los días de Noé, Noé entró en el arca y la puerta estaba cerrada. Entró el 17 de mayo y la puerta estaba cerrada, y no llovió durante 7 días después de estar en el arca. Y ellos no lo sabían. Dios cerró la puerta. Génesis 7, 7. Y entró Noé en el arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Génesis 7, 8. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Génesis 7, 9. Y entraron Noé de 2 en 2 en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Génesis 7, 10. Aconteció que después de 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 7. Y un día, la puerta de la misericordia se cerrará, y la gente seguirá pensando que se está salvando, predicando y demás, y la misericordia habrá sido rechazada por última vez, y no lo sabrán hasta que desaparezca. Recuerden, cientos de personas desaparecen cada día, sin que podamos encontrarlas ni dar cuenta de ellas, en todo el mundo. Si hay uno en el campo, yo me encargo de uno. 1, 2 en una cama, yo me encargo de uno. Universal. Así que no se necesitarán muchos para escapar. La novia arrebatada. Recuerden las señales. Israel siempre confiaba en sus señales, en lugar de discursos intelectuales. Se suponía que Dios les enviaba profetas. Los profetas dan señales. Y las señales, siempre, cuando hay una señal bíblica, tiene que haber una voz bíblica que la siga. Y todo debe ser bíblico, prometido. Entran en una tendencia. Como Lutero sobre la justificación. Eso era lo que él sabía, eso era todo. Quedaron satisfechos y profundizaron en su doctrina. Aquí viene Wesley, con la santificación. La superaron. Luego se organizó. Llegó Pentecostés con la restauración de los dones, y se organizaron. Dios sigue adelante, siempre, para cada día, cada era de la iglesia. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. Lucas 17:36. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. 8. Tenemos una imagen asombrosa esta noche, que estará en ese libro, de 3 años. Cómo el Señor me permitió dibujarla en la pizarra y mostrar cómo y cuándo fracasarían las eras de la iglesia. Y cómo subirían y bajarían. Y tan pronto como terminó, ese gran ángel del Señor, esa luz, ante casi tanta gente como la que está sentada aquí, se acercó al muro, de pie, y la gente se desmayaba, y la dibujó consigo misma en el muro. 3 años después, la luna se oscureció y se apagó, justo en el día, fue antes de que el Papa, el primer Papa, fuera a Roma. Y cuando la Iglesia y el Concilio Ecuménico estén listos, oh, hermano, hermana, no me dejen empezar con eso. Estamos justo aquí al final, cada señal, todo en su sitio. Dios da señales bíblicas de una voz. ¿Recuerdan cuando Moisés? ¿Para qué se da una señal? Es para llamar la atención. Una señal es para llamar la atención. Entonces, si la señal no tiene voz, entonces no es correcta. Si la señal emite la misma voz eclesiástica de siempre, esa señal no es de Dios. Si esa voz no tiene un cambio, y ese cambio debe ser una señal bíblica, debe ser una voz bíblica. Digamos, por ejemplo, que la voz denominacional siguió a cierta señal. Dios nunca la envió. Hemos tenido denominaciones todos estos años. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ser así, dice el Señor en las Escrituras. Dios tiene que prometerlo por la palabra. Y entonces una señal es para atraer la atención de la gente. Y luego la voz sigue a la señal. Esa es la doctrina que la acompaña. Jesús era un hombre de gran prestigio. Era un joven rabino, profeta de Galilea. Cuando sanaba a los enfermos, etc., era un gran hombre. Pero un día se sentó y comenzó a hablarles. Yo y el Padre somos uno. Esa fue la voz que siguió. Oh, no. No querían eso. Estaban listos para la señal, pero no querían la voz. Cuando vean al Hijo del Hombre ascender del lugar de donde vino, no podían verlo en absoluto. Pero cuando la voz empezó a seguir la señal, no quisieron saber nada de ella. Siempre una señal y una voz. Juan 6:62. ¿Qué, pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. 11. Razón por la que Moisés se quitó los zapatos. El letrero le llamó la atención. Miró hacia allá y vio ese árbol en llamas. Era químico. Un gran científico. Había aprendido toda la sabiduría de los egipcios. Hicieron cosas que hoy en día no podemos hacer en ciencia. Construyeron una pirámide, una esfinge, usaron líquido para embalsamar que no tenemos, colorantes que no tenemos. Era una civilización más grande y más educada que la nuestra. Y Moisés era su maestro. Y cuando vio ese árbol ardiendo, sin consumirse, sin duda exclamó, ¡caramba! En su corazón, podría haber dicho, iré a recoger algunas de esas hojas y las llevaré al laboratorio a ver con qué químico están rociadas. Si lo hubiera hecho, la voz nunca le habría hablado. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:3 Y Moisés respondió: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3:4 Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy. Éxodo 3:5 Y él dijo: No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 12 No puedes comprender a Dios. Tienes que sentarte a su lado y conversar sobre ello. Quítate los zapatos, por así decirlo. Deja a un lado tu educación, mira directamente a su palabra. Di: no me importa lo que digan los demás, lo prometiste aquí para este día, y es la verdad. Moisés se quitó los zapatos. Observa la voz que salió de ella. Si no hubiera sido una voz bíblica, Moisés no la habría creído. La señal atrajo la atención. Y la señal debía atraer la atención del profeta. Un profeta en sí mismo es una señal. Cuando Dios envía a un profeta, ten cuidado. El juicio lo sigue. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. No hay vuelta atrás. Y pasa por encima de la gente, y nunca lo saben, hasta que es demasiado tarde. Con razón Jesús dijo: construyen los sepulcros de los profetas, y blanquean, y son ustedes quienes los pusieron allí. Y como hicieron sus padres, así lo harán ustedes. Y lo hicieron. 13 Ahora vemos a Moisés subir aquí, y al ver la zarza, se acercó. De ella salió una voz que le dijo: quítate el calzado, porque la tierra donde estás es santa. Se quitó el calzado y se arrodilló. Y dijo: soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se oyó una voz bíblica: recuerdo mi promesa y veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerdo mi promesa y te envío allí para que la cumplas. Te hago como mi voz y te daré 2 señales. Una de ellas estará en tu mano. Tomarás y convertirás una serpiente en una serpiente, o un asta en una serpiente. Y lo siguiente es poner su mano en su seno y recibir sanidad divina. Dijo: si no creen la voz de la primera señal, creerán la voz de la segunda. Y si no, saquen agua del río, derrámenla sobre la tierra, y se convertirá en sangre. Eso es, su sangre ya está empapada. Egipto está acabado. Ya tuvimos la primera y recibimos la segunda. Me pregunto si la siguiente no será la inmersión en la sangre. Me pregunto dónde nos encontramos esta noche. Voces y señales. Dios les da señales. No. Piensen en cómo se han hecho las cosas que hemos visto. Voces bíblicas, interpretación. Éxodo 3:5 Y él dijo: no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:6 Dijo además: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:7 Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias. Éxodo 4:3 Y él dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Éxodo 4:4 Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4:5 Para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4:6 El Señor le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:7 Y él dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y la sacó de su seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. Éxodo 4:8 Y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Éxodo 4:9 Y si no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, tomarás del agua del río, y la derramarás sobre la tierra. Y el agua que tomarás del río se convertirá en sangre sobre la tierra. 14 Ahora, en medio de este gran resplandor que rodeaba a la gente, sus ojos brillaban: pertenezco a esto, pertenezco a aquello. Eso no tiene nada que ver con Dios. En absoluto. Dios, en cada generación, ha enviado su señal. Jesús dijo que antes de su venida mostraría señales. La gente siempre, recuerden, para creer en las señales bíblicas, deben identificarse con ellas. Dios siempre, como dije anoche, la iglesia confunde las cosas y se dispersa. Luego unge a una persona. Cada persona es diferente de otra. Unge a uno. Dios es uno.
Y así unge a la persona. Nunca usó a un grupo. Siempre usa a uno, siempre lo ha hecho. Nunca cambia de rumbo. Usa a uno. Y lo envía, predica el mensaje. Es rechazado de plano. Pero todo lo que vendrá, vendrá de esa generación. Primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y luego vendrá el novio. Y estamos en el séptimo. 15 y encontramos estas iglesias denominacionales funcionando. Y me avergoncé de estos, ustedes, empresarios cristianos, la otra noche, al poner en ese libro, el libro de los empresarios, Santo Padre Fulano. ¿No saben ustedes, los pentecostales, que no debemos llamar padre a nadie en esta tierra? Eso demuestra que algún tipo de resplandor les ha cegado los ojos. Sí. Y no se dan cuenta de que esa gente, la Biblia dice que cuando este remanente, esta virgen dormida, subió a comprar aceite, ¿no lo recibieron? Puede que hayan danzado en el espíritu, hablado en lenguas. Pero he visto a demonios hacer eso. Eso no tiene nada que ver. Hablo del Espíritu Santo de la Biblia. Mateo 23, 9 y no llaméis padre a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. 16 Los he visto actuar en los campos paganos. He dado 7 vueltas al mundo, y todo, en todo tipo de paganos, y alrededor de cientos de miles, hasta 150.000 personas, o 50.000 personas reunidas a la vez. Y descubro cómo esos brujos y todo eso te desafían a hacerlo. Más te vale saber de lo que hablas. Más te vale no solo tener charlas intelectuales. Más te vale ser capaz de sustentar lo que dices, o mejor no te metas en ese campo. Te harán sentirte avergonzado. 17 Pero recuerda, nuestro Dios sigue siendo el Dios de Elías. Sigue siendo el Dios que siempre fue. Sigue siendo el mismo Dios. Se mueve en el mismo ciclo, hace lo mismo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los he visto paralizados, atónitos y sacados del campo. Dios sigue siendo Dios. Fíjate. Ahora bien, Jesús nos dijo que estas cosas sucederían en los últimos días, y las encontramos exactamente como las señales de su venida. Todos estaremos de acuerdo en que estamos en el fin del mundo. Pero cuando cede, se reduce a la iglesia, y a las cosas que él va a hacer por la iglesia, el cuerpo, la novia, en los últimos días, entonces nos desencantamos y nos alejamos. Mira, es simplemente, tiene que ser así. El mundo se desentiende de eso. Intentan ignorarlo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 18 Miren este programa de televisión, demasiados pentecostales se quedan en casa los miércoles por la noche para ver Amamos a Suzy, algún acto inmoral de alguna mujer casada 4 o 5 veces, o de algún hombre, y lo aman más que a Cristo. Con razón no podemos tener avivamiento. Con razón no existe tal cosa. Cuando el amor del mundo es mayor que el amor de Dios que está en tu corazón, podemos ir y tomar una decisión, inscribirnos en el libro de registro y salir a vivir con el mundo. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que quiere la iglesia. Quiere mantener su confesión y creer que es cristiana, y vivir como quiera. No se preocupen. Podrán hacerlo en el concilio ecuménico. Les dejarán hacer lo que quieran. 19 Pero recuerda, la novia será una llamada, separada, diferente, llena, nacida del Espíritu Santo, lavada en la sangre del Cordero, se abstendrá de todo lo inmundo que rodea a su esposo. Es una virgen casta, pura por la palabra. La palabra y ella son lo mismo, como un hombre y su esposa se unen en unión. Así también la verdadera y genuina iglesia de Dios. Cuando se convierte en Cristo, la Biblia se acentúa con un amén, cada promesa. No importa lo que diga la denominación, el alma del creyente lo acentúa, porque es la palabra en él la que habla. La palabra es más cortante que una espada de 2 filos, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La Biblia lo dice. Así es como se vindica y se conoce. Fíjate, hermano. Fíjate, es una lástima que no veamos estas cosas. Jesús habló de ellas. Él era su señal bíblica y no lo reconocieron. Él era exactamente la señal bíblica. Les dijo que lo era. Dijo, escudriñad las escrituras. En ellas creéis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no lo creáis. Juan 5, 39 Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 10, 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos.
Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 20. Cada uno tiene su propia interpretación. Cada denominación tiene seminarios que crían a un montón de predicadores de incubación. Siempre me dio pena un pollito de incubación. No tenía mamá. Por mucho que piara, no tenía madre. Así es como se convierten estas máquinas, clérigos. A veces no saben más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio, o que un conejo sabe ponerse raquetas de nieve. Lo que necesitamos es un predicador experimentado que haya estado en la parte trasera del desierto, hasta que permaneció allí bajo la influencia de Dios, hasta que la columna de fuego descendió ante él como lo hizo con Moisés. Y nadie puede quitárselo. Estuvo allí cuando sucedió. Eso sí que es cierto. De vuelta a Dios, y de vuelta a su Biblia. 2 Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Jesús dijo: si me conocieran, conocerían mi día. Cada uno tiene su propia interpretación. Los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, todos los demás tienen la suya. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no es una interpretación privada. ¿Cuál es, entonces, su interpretación? Él la interpreta a su manera. Dijo: sea la luz, y la luz fue. Eso no necesita interpretación. Dijo: una virgen concebirá, y concibió. Eso no necesita interpretación. Dijo que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne, y lo hizo. Eso no necesita interpretación. Ya está hecho, a pesar de los críticos que decían que era imposible. Dios lo hizo de todos modos, porque está interpretando su palabra. Él lo dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en el tiempo del fin cuando el Hijo del Hombre se manifieste, y lo hizo. No necesita interpretación. Se interpreta a sí mismo. Todas estas promesas que él hizo. Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, las cosas que hago, también las hará. No necesita interpretación. Él simplemente las hace, eso es todo. Sí, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. La misma vida que en la vid está en los pámpanos, el mismo pámpano que brotó el día de Pentecostés. Génesis 1, 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Mateo 1, 23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14, 12. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El otro día, estuve de pie y vi una escena misteriosa. Un buen amigo mío, amigo de Jack Moore, John Sharrit, el Señor lo bendijo durante la primera parte de su ministerio. No tenía hijos. Trabajaba por 25 centavos la hora, rompiendo concreto en la calle. Venía a la reunión y el Señor lo bendijo. Tiene 5 hijos. Ahora es dueño de la mitad de Phoenix y dona unos 2 o 3 millones al año al Señor. Hace poco estuve en su granja, uno de ellos, donde tenía 1500 mexicanos trabajando sin descanso. Y todo un condado de sol o algodón y papas. Condado tras condado, él mismo los posee. Hace 15 años ganaba un cuarto de hora por romper concreto. Confiaba en Dios. Estaba mirando uno de sus árboles, y tenía muchísimas frutas diferentes. Tiene grandes huertos de cítricos. Y le pregunté: hermano Sharrit, ¿qué le parece ese árbol? Me respondió: hermano Branham, tiene todo tipo de frutas. Le dije: bueno, ¿tiene limones? Tiene. Vi mandarinas, tangelos. Vi limones, toronjas y naranjas. Le pregunté: ¿qué clase de árbol es ese? Me respondió: un naranjo. Le pregunté: ¿naranjo, con tantas? Me respondió: sí.
Está injertado. Está clavado ahí. Le dije. Ah, ya veo. A eso se le llama injertar. Me respondió. Sí, hermano Branham. Me explicó cómo lo hacían en ciertas épocas del año, cómo injertaban esta rama. Dije. El año que viene no habrá mandarinas, no habrá tangelos, no habrá ninguna fruta, solo naranjas. Dijo. Oh, no. No, no. Dijo. El pomelo dará, la rama del pomelo dará una rama de pomelo, un pomelo. La mandarina dará una mandarina. El limón dará un limón. Bueno, dije, ¿qué clase de árbol es ese? Dijo. Un naranjo. Dijo. Pero si ese naranjo alguna vez echa otra rama, dije. ¿Qué dará? Dijo. Una naranja. Dije. Ya la veo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Todos son cítricos. Todos afirmamos estar en Cristo. Pero cuando llegamos con un credo denominacional, vivimos según él. Así es. Pero si ese árbol alguna vez produce otra rama, será otro libro de los hechos escrito detrás de él. Será como la primera rama que brotó. Estará lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, no habrá credo alguno. Será la palabra. Muchos de ustedes que escuchan mis cintas captaron el mensaje sobre el árbol novia. El fruto está justo en la copa, esperando que la luz del atardecer madure. Ahora. Y la luz del atardecer está madurando el fruto en este momento. 25 ahora, vemos que deberían haberlo conocido, pero no lo conocieron. Así es en nuestros tiempos. No lo conocen. Jesús se refería aquí, rápidamente, para que lleguemos al mensaje, Jesús se refería a él, y había estado haciendo señales que les demostraban que era el Mesías, exactamente lo que el Mesías debía hacer, haciendo la señal mesiánica. Muchos de los que vimos anoche lo creyeron. Descubrimos que la mujer junto al pozo, sin educación, tenía mala fama. Pero en cuanto vio la señal, dijo, Señor, veo que eres profeta. Y sé que cuando venga el Mesías, hará esto. Él respondió, yo soy el que te habla. Y cuando ella fue a la ciudad de Sicar y les contó todo lo que había hecho, dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la Biblia dice, ya no lo hizo, pero creyeron en él por el testimonio de una mujer de mala fama. Hablando de levantarse en los días de Jonás y condenar a esta generación. Mateo 12, 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Juan 1, 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Juan 4, 7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 27 Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? Oh, ¿por qué hablas con ella? Juan 4, 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4, 39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 26 Fíjense, encontramos entonces a Natanael, Pedro y otros que creyeron. Vemos al ciego Bartimeo. Vemos al pequeño Zaqueo escondido en un árbol. Jesús, dijo, nunca me verá aquí arriba. Y Jesús se paró justo debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja. Él era la palabra, y la palabra discierne los pensamientos del corazón. Y los fariseos y eruditos de aquella época lo condenaron porque no tenía la elegancia y el brillo del eclesiástico. No tenía el enfoque educativo que debía tener. No tenía el oropel ni las apariencias que debería tener un eclesiástico. Una gran capucha, un cuello vuelto y algo más, con algún tipo de palabras que pudieran ser demasiado comprensibles para la gente común. Y la Biblia dice, la gente común lo escuchó con gusto. Él hablaba el lenguaje común. Vivió la vida de un hombre común. 27 Y descubrimos que, al hacer esto, descubrimos lo que sucedió. No podían creerlo y dijeron, este hombre es Belcebú. Es un espíritu inmundo. En otras palabras, o tiene telepatía mental, o es un adivino, y cualquiera sabe que eso es del diablo, y es una suplantación. Y entonces descubrimos que lo condenaron. Entonces, él estaba aquí y dijo,
Maestro, muéstranos una señal. ¿Qué les dijo? Dijo, una generación malvada y adúltera busca una señal. Observen. Una generación malvada y adúltera, estaba profetizando. Dijo, y la recibirán, la generación malvada y adúltera. Y si esa no es la generación en la que vivimos, no sé por qué. Recuerden, toda profecía tiene un significado complejo. Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16, 1. Vinieron también los fariseos y los saduceos, y para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 19, 4. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lucas 19, 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 28. En Mateo, capítulo 3, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Si retomamos la referencia, descubriremos que se refería a Jacob, su hijo. Pero también a su hijo mayor, Jesús, a quien llamó de Egipto. Allí encontramos que una generación malvada y adúltera busca una señal, y la recibirá. Porque la generación malvada y adúltera verá la señal de la resurrección. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Entonces resucitará. Han pasado 2000 años, y tenemos otra generación malvada y adúltera. Y están recibiendo una señal del Cristo resucitado, vivo entre nosotros, después de 1900 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16, 4. Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 29. Jonás, lo conocemos. Sabemos que era un profeta. Muchos lo llaman un vagabundo. No lo era. El Señor ordena los pasos del justo. Hace poco leía un libro. Fue a Tarsis, comenzó a ir, en lugar de a Nínive. Pero todo eso estaba en el plan de Dios. Los pasos del justo, porque a veces te sucede algo malo. Fue así con Job. Job era el mejor hombre de la tierra en su época, el mejor hombre que Dios pudo encontrar. Y, sin embargo, mira lo que le sucedió. No lo estaba castigando, lo estaba probando. Le estaba demostrando a Satanás que tenía a alguien que le creería ante las dificultades. Así que Jonás era lo mismo. Lo encontramos en el camino a Nínive, y tomó un barco hacia Tarsis, y griega. Y el mar se agitó, y él se quedó dormido. Él les dijo, átenme las manos y los pies y échenme fuera, porque yo soy la causa. Y cuando lo echaron, una gran ballena nadaba por las aguas, rondando, y se tragó a este profeta. 1 Reyes 14, 25. Aconteció en el 5.º año del rey Roboam, que subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén. Jonás 1, 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia de Jehová, y descendió a Jope, y halló una barca que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje, y subió a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1, 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que parecía que se rompía la nave. Jonás 1, 5. Entonces los marineros, aterrorizados, aclamaron cada uno a su Dios y arrojaron al mar los enseres del barco para aligerarlo. Pero Jonás se había agazapado en la borda del barco, y se quedó profundamente dormido. Jonás 1, 17. El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 30. Recuerdo que hace poco, en Louisville,
Kentucky, donde vivía al otro lado del río, en Indiana, había una ballena en un vagón de plataforma. Un tal Ricky, con una inteligencia desmesurada, dijo: «¿Ya han oído la vieja fábula de la ballena que se tragó a Jonás?» Tomó una pelota de béisbol, la llevó al esófago de la ballena y dijo: «Miren». Dijo: «Ni siquiera una pelota de béisbol lo atravesaría». Dijo: «La vieja fábula de Jonás siendo tragado por la ballena», dijo: «Solo una fábula». Eso fue demasiado para mí. Dije: «Un momento, señor». Estaba empezando a decir lo imposible que era para un hombre entrar en esa garganta. Le dije: «¿No leyó las escrituras, señor? Y eso no es una fábula. Es la verdad». Me miró y dijo: «¿Quién es usted?» Dije: «Soy el reverendo Branham, del otro lado del río». Dijo: «Ah, ya veo, un predicador que cree en eso». Dije: «Con todo mi corazón, con todo mi corazón». Y él dijo: «Bueno, ya sabe», dijo, «mire, señor. No lo discuto, y admiro su postura, etc., pero», dijo, «científicamente», dijo, «difícilmente podría meterle la mano a un hombre en la garganta». Dije: «Señor, no lee bien las escrituras. La Biblia dice que este era un pescado preparado especialmente. Dios dijo que preparó un pescado. Es especial. Creo que lo que Dios dice es verdad. Este es especial». Movió la nariz hacia arriba y hacia abajo con las gafas puestas, 2 o 3 veces, y continuó con su discurso, y todos rieron. Su pez especial. Dios preparó un pez para tragarse a Jonás. Vaya, lo creo con todo mi corazón. Ahora, descubrimos que Ensu se lo tragó. Jonás 1:17. El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 31. Cualquier cosa, un pez, después de comer, se va directo al fondo. Alimenta a tu pequeño pez dorado y observa lo que sucede. Se hunden en el pequeño recipiente donde los tienes y descansan sus pequeños nadadores en el fondo. Su barriguita está llena, así que están ahí abajo descansando. Así que cuando este gran pez se tragó a Jonás, debió bajar al fondo a descansar, fuera de las olas y de la tormenta. Estaba observando el avivamiento para ver qué podía encontrar, el avivamiento en el mar, ya sabes, cambiando de dirección, el viento, así que encontró a este predicador, se lo tragó y se fue al fondo. 32. Ahora, aquí está Jonás ahí abajo, en el vientre de esta ballena, con las manos y los pies atados, tendido en el vómito de la ballena. A menudo he oído decir: «Anoche oraron por mí, y mi mano no mejora. Sigo lisiada. Sigo con el dolor de estómago. Mis ojos, todavía no veo bien. ¡Ay, Dios mío!». Y luego gritarle a Jonás: «¡Ay!». Si alguien tenía síntomas, debería haberlos tenido. Si miraba para acá, era el vientre de una ballena. Para allá era el vientre de una ballena. A donde quiera que miraba, era el vientre de una ballena. Y tenía las manos atadas a la espalda. Estaba en el vientre de la ballena, en el fondo del mar, probablemente a 40 brazas de profundidad. Hablando de síntomas. Y luego lo llamaste reincidente. Pero ¿sabes lo que dijo? Son vanidades mentirosas. Ni siquiera las miraré. Pero una vez más miraré a tu santo templo, Señor. Jonás 1:17. El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:4. Entonces dije: «Desechado soy de tu presencia. Pero otra vez miraré hacia tu santo templo». Jonás 2:8. Los que siguen vanidades mentirosas abandonan su misericordia. 33. Ahora bien, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó el templo, oró y dijo: «Señor, si tu pueblo está en apuros en cualquier lugar y mira hacia este lugar santo, escucha desde el cielo». Y tenía tanta confianza en la oración de un hombre que se desvió, que hizo una oración. Cuanto más, no hay ninguno de nosotros en esa condición esta noche. No hay ninguno con ese tipo de síntomas. Y luego miramos nuestros síntomas. Si él pudo tener tanta confianza en la oración de un hombre que se desvió, y se nos pide que miremos al cielo donde Jesús está sentado a la diestra de la majestad en lo alto, en un templo no hecho por manos humanas. Él espera, allí, interceder por tu confesión. Cuanto más deberíamos ignorar nuestros síntomas. Y, una vez más miraré a tu santa promesa, Señor. ¡Ay, Dios mío! Cuando vemos a Dios en escena, 1 Reyes 8:30, y escucha la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú irás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Y escucharás, y perdonarás. 34. Ahora, descubrimos que Jonás, dicen que esta ballena lo llevó allí durante 3 días y 3 noches, lo llevó de vuelta, desvió el rumbo y cruzó.
Y ahora, la gente de Nínive, se había vuelto como la del resto del mundo. Su gran mundo comercial, su industria era la pesca. Todos los hombres pescaban. Y adoraban ídolos. Y la ballena era el dios del mar. Y un día, alrededor de las 11, mientras todos estaban pescando, llegó su dios del mar, se lamió la lengua, y el profeta se bajó de la pasarela. Con razón se arrepintieron. Vean, esa era una señal. Esa era una señal. ¿Qué era la voz? ¿Qué era la voz? Ven, muchachos, lo que puedo hacer. No. Arrepiéntanse, o en 40 días Dios destruirá el lugar. Señal, y la voz que siguió a la señal. Arrepiéntanse, dijo. Jonás 1:17 El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:10 Entonces Jehová mandó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Jonás 3:4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mateo 12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 35 Y aquellos que no distinguían la mano derecha de la izquierda se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y uno mayor que Jonás está aquí. Y él dijo: la reina del sur se levantará en ella, con esta generación, y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y uno mayor que Salomón está aquí. Ahora bien, para terminar, digo esto. Cuando Dios envía un don a la tierra, una señal, y la gente lo cree, esa es una de las épocas más gloriosas que la gente haya vivido. Pero cuando Él envía una señal y es rechazada, esa generación cae en el caos. Siempre ha sido así. ¿Qué pasaría si la gente de América recibiera esta noche la señal de Dios en estos últimos días? Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 36 Bueno, estamos hablando de ir a Fort Knox, y trasladar al gobierno allí, y excavar en el suelo. Bueno, esas bombas rusas caen quizás 100, 200 metros bajo tierra, y la hacen estallar por 150 millas. Bueno, la conmoción iría directamente a la lava. No estás seguro en ningún lugar de esta tierra. Solo hay una seguridad. Esa está en los brazos de Jesucristo. Él es nuestro refugio. Pero ¿qué pasaría si negáramos, como estadounidenses, y todos confiáramos en el don que Dios nos dio, el Espíritu Santo, en los últimos días? Bueno, cada nación nos temería como lo hicieron en los días de Salomón. Dios le dio a Salomón un don para saberlo todo. Toda la iglesia, todos, lo creyeron. Ese fue un milenio para los judíos, ese fue el milenio del Antiguo Testamento en los días de Salomón, un presagio del milenio venidero. La edad de oro de los judíos. Fíjense, nadie comenzó la guerra con ellos. Les temían porque sabían que su Dios era real, porque lo tenían en su presencia. Y el pueblo era unánime y unánime. La fama se extendió por todas partes. Por todas partes, y se oía: ¡oh, qué gran cosa! Gran Dios tiene Israel, el Dios viviente. Un Reyes 10:1 Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, por el nombre de Jehová, vino para probarle con preguntas difíciles. 37 Y su fama llegó hasta Sabá. Mírenla en el mapa y vean qué tan lejos está. Había una pequeña reina allí, que anhelaba profundamente a Dios. Cada vez que oía a alguien, una de las caravanas que pasaba, preguntaba: ¿han pasado por Palestina? Sí. Cuéntenme sobre ese gran avivamiento que están viviendo allá. Y todos decían: oh, es maravilloso. ¿Lo vieron? Sí. ¿Cómo es? Oh, ese gran Dios al que sirven ha descendido, y mora en uno de sus siervos, y lo hicieron rey. Él puede discernir, conoce los pensamientos de tu corazón. Y saben, dicen que Dios es la palabra, y la palabra es Dios. Y la palabra discierne los pensamientos de su corazón. Y la sabiduría de ese hombre supera cualquier cosa que hayan escuchado. Él puede discernir, incluso los pensamientos que están en tus pensamientos. Oh, es un avivamiento maravilloso el que tuvieron allí. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.
Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 38 Y saben, la fe viene por oír la palabra de Dios, su promesa. Y esta pequeña reina sintió un gran anhelo y quería ir a este avivamiento. Tenía que afrontar muchas cosas. Para empezar, era pagana. Tendría que ir a su sacerdote para preguntarle si podía irse. Era una reina, una dignidad y una celebridad. Sin duda, se acercó al sumo sacerdote y le dijo: Santo Padre, tengo entendido que hay un avivamiento en Israel, y lo están pasando genial allá. Y su Dios vive. Está haciendo grandes señales y prodigios que nunca hemos visto ni oído. Pregunto en cada caravana. Y dicen que es maravilloso. ¿Me pueden excusar de mi denominación para ir a visitarla? Me imagino. No vamos a colaborar en esa reunión. Así que mejor no vayas. ¿Saben? Los hombres mueren, pero los espíritus no. Entonces descubrimos que, no, mejor no te metas. No vamos a cooperar con eso. Bueno, mire, Santo Padre, lo entiendo, mire. Si algo estuviera pasando, estaría pasando entre nosotros. Nuestra iglesia lo tendría. Ay. Aquí está. Lo tendríamos aquí mismo. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 39 Puedo oír a esa pequeña reina decir: levántate, me gusta su agallas. Se levantó y dijo: llevo años viendo estos ídolos aquí. Te he oído detrás del púlpito predicando sobre un Dios que era, mi tatarabuela escuchó la misma historia, y sin moverte en ningún momento. Me dicen que tienen un Dios vivo que vive entre ellos, algo genuino. Quiero verlo. Mira. Si vas, ¿sabes lo que vas a hacer? Te estás asociando con un grupo de gente, ya sabes, que tienen todo este asunto de abrir el mar rojo y todo eso. Mejor no subas, porque si lo haces, bueno, voy de todas formas. Borraremos tu nombre del libro. Borra el libro. Cuando una persona tiene hambre y sed de Dios, no hay libro en el mundo que pueda contenerla, porque busca un libro. Quita mi nombre si quieres. De todas formas, me voy. He oído que ese es un Dios vivo. Tiene realidad. Voy a averiguarlo. Así que más vale que lo quites de ahí. 40 Ahora, tenía mucho que afrontar. Recuerden, tomó una decisión. Consiguió todos los pergaminos para leer que era Jehová. Vaya, esa es una mujer inteligente. No se guíen por las suposiciones de otros. Simplemente vean lo que la Biblia dice que es. Tomen lo que él dice que es. Descubran quién es, si vive o no. No lo que algún erudito haya dicho al respecto, sino lo que él mismo dijo sobre sí mismo, lo que prometió. Y empezó a leer. Tuvo una idea muy buena. Dijo: voy a empacar muchos regalos y los llevaré. Y si es la verdad, lo apoyaré. Si no es la verdad, puedo devolverles mi dinero. Podía enseñarles algo a los pentecostales. Apoyar programas de radio que se burlan de lo mismo en lo que creen, y aún así, lo apoyan. Dejen que, bueno, me callaré. Ya saben bastante de eso. Eso es asunto de su predicador. Fíjense. Pero eso es una pena. Un Reyes 10:2 Y ella vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando llegó a Salomón, le contó todo lo que tenía en su corazón. 41 Ella dijo: si no es real, traeré mis regalos. Así que los cargó en un camello. Recuerda, mira lo que enfrentó. Tenía que recorrer una larga distancia. ¿Sabes cuánto tiempo toma? Tuvo que ir en camello. ¿Sabes cuánto tiempo toma? Toma 90 días, 3 meses, a lomos de un camello. No en un Cadillac con aire acondicionado. No, no. 3 días, y a lomos de un camello. Con razón Jesús dijo: se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Hay gente en Birmingham que no cruzaría la calle para ver lo mismo. Autobuses, tranvías, aviones y todo lo demás en nuestros días. Con razón cuando se levanten, condenarán a esta generación. Sí, Señor, porque uno mayor que Salomón está aquí, el Espíritu Santo mismo. Fíjate, Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 42. Descubrimos entonces que surge otra idea. Mira.
Los hijos de Ismael estaban en el desierto, y eran jinetes veloces, vaya. Y ladrones. Y ella tenía todo ese dinero. Su pequeño grupo de eunucos, guardias y algunas criadas, simplemente los descuartizaban, se llevaban el tesoro y se iban como si nada. Pero, ¿sabes? Hay algo en que cuando tu corazón empieza a anhelar la realidad de Dios, no hay peligro en el camino. No ves ningún peligro. No ves ningún fracaso. Dices, ¿me recuperaré? No hay duda en tu mente. La fe genuina se ancla sola. Nada la va a mover. Se queda ahí. Ella nunca pensó en el peligro que la esperaba. Tenía una cosa, un objetivo. Tenía una cosa que quería lograr, y sus motivos eran correctos. Así que fue a alcanzarla, porque su corazón estaba hambriento y sediento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 43. Obsérvenla ahora, mientras emprende su viaje por el desierto, probablemente viajando de noche, descansando durante el día bajo algún oasis, leyendo las escrituras. Finalmente llegó al pórtico de Salomón. Cuando lo hizo, en los atrios, descargó sus camellos y montó su tienda. Ahora bien, ella no vino como algunas personas. Algunas personas hoy en día, ella no es. Aquí hay una versión de 1964. He oído que están haciendo, dicen que el Señor está haciendo esto. Bajaré, y a la primera palabra que digan en contra de lo que creo, saldré de inmediato. Pero ella no. Trajo la palabra y se sentó. Se quedaría allí hasta que estuviera realmente convencida. No iba a revisar sus propias ideas. Iba a revisar la palabra. Así que entró. Me imagino que el primer día se sentó en el fondo. Y sonaron las trompetas, repicaron las campanas, y todos los cantores se pusieron a cantar. El arca del pacto estaba allí, y el pastor Salomón salió y se sentó. Dijo, ahora veré si Dios está en el hombre. Así que observó, y cada caso empezó a avanzar. ¡Qué cosa tan maravillosa! Nada se escondió. Así que tomó su tarjeta de oración y esperó. Así fue, al llegar finalmente a la fila, día tras día esperaba. Su interés crecía cada vez más a medida que avanzaba el avivamiento. ¡Qué hambre tenía! Después de un tiempo, se presentó ante Salomón. Y la Biblia dice que no había nada más que lo que Salomón le reveló: discernimiento. 1 Reyes 10, 3. Y Salomón le declaró todas sus preguntas. No hubo cosa oculta al rey que él no le descubriera. 44. Y sin embargo, aquí estaba Jesús, el Dios de Salomón, uno mayor que Salomón está aquí, y dijeron, muéstranos una señal, maestro. Un mayor que Salomón está aquí. Y la reina del sur vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, un mayor que Salomón está aquí. Y hemos tenido 2800 años desde entonces, de historia bíblica. Y esta noche, un mayor que Salomón está aquí con la palabra prometida de este día. Y seguimos desanimados. No es de extrañar que ella se levante en el día del juicio y condene a Birmingham, Estados Unidos, y a todo el resto con su testimonio. Porque su corazón anhelaba ver a Dios, y permaneció hasta el final. Mateo 12, 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 16, 1. Vinieron también los fariseos y los saduceos, y para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo. 45. ¿Qué dijo entonces, después de ver lo que realmente sucedió? ¿Saben qué dijo? Ella, después de que Salomón le reveló lo que albergaba en su corazón, dijo, todo lo que he oído, y aún más que, ¿por qué? Se había hecho en ella entonces. Había visto lo que alguien más había dicho al respecto, pero ahora era su turno. Su secreto le había sido revelado, y dijo, es mayor. Y añadió, bienaventurados los hombres que están contigo, que ven esto constantemente. Los hombres que están aquí y ven estas cosas constantemente, benditos sean. Había visto cómo él subía a la casa del Señor. Se convirtió en creyente. 1 Reyes 10, 3. Y Salomón le declaró todas sus preguntas. No hubo cosa oculta al rey que él no le descubriera. 1 Reyes 10, 4. Y vio la reina de Sabá toda la sabiduría de Salomón, y la casa que él había edificado. 1 Reyes 10, 5. Y la comida de su mesa, y las habitaciones de sus siervos, el estado de sus ministros, sus vestidos, sus maestresalas, y su subida con que subió a la casa de Jehová.
No hubo más espíritu en ella. Un Reyes 10:6 y ella respondió al rey. Verdad es lo que he oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. Un Reyes 10:8 Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 46 Y prometió resucitar en los últimos días y condenar a estas generaciones. Como fue en los días de Salomón, y como en los días de Jonás y demás, ella resucitará en este día y condenará en la resurrección a la gente que ha vivido en este día, porque alguien mayor que Salomón está aquí. El Espíritu Santo mismo está aquí. El Creador de los cielos y la tierra está aquí, identificándose con su pueblo con el mismo don, exactamente como lo fue en Cristo, Él lo hizo. Como lo fue en Salomón, Él lo hizo. Como lo fue en los profetas, Él lo hizo. Como lo profetizó para los últimos días. No lo hemos tenido por cientos y cientos de años. Y como fue justo antes de su primera venida, no tuvieron discernimiento por cientos de años, y entonces apareció. Y alguien presentó al Mesías y prometió que lo siguiente vendría pronto, en los últimos días, como fue entonces. Aquí estamos en los últimos días. Señales de que Él prometió que sucedería. La situación mundial tal como se supone que sea, la inmoralidad del mundo y todo lo que tenemos, justo en posición, y el Espíritu Santo justo en la posición haciendo exactamente, es algo maravilloso saber que servimos a un Dios real. 47 Tengo ganas de contar algo ahora. Ya lo he contado antes, pero creo que me siento impulsado a decirlo de nuevo. Como todos saben, cazo, no tanto por la presa. Me gusta estar en el bosque. Mi madre era mestiza, ¿sabes? Mi madre era mestiza india cherokee. Su madre cobraba la pensión, en Tennessee. Así que ahora descubrimos que, en eso, me encanta cazar y mi conversión nunca se produjo, porque mi primera Biblia fue el bosque. Pude ver una flor, cómo murió. La pequeña semilla cayó en la tierra y se pudrió. Todo se había ido. Pero al año siguiente, no se podía encontrar nada. Podrías llevar ese puñado de tierra a los laboratorios, ningún químico en el mundo podría encontrar ese germen de vida allí. Pero volvió a vivir cuando salió el sol. Volvió a vivir. Eso me hizo saber que había vida, muerte, entierro, resurrección. 48 Veo salir el sol. Por la mañana es un pequeño bebé que nace. A las 8 en punto empieza la escuela. Alrededor de las 10 en punto sale de la universidad entonces. Y luego al mediodía está en su fuerza. A las 2 en punto, tiene 55 años. Y luego, alrededor de las 4 en punto, va llegando a los 80, 85. Se ha ido. Sirvió al propósito de Dios. ¿Pero qué? Si sirvió al propósito de Dios, ¿es ese el final? No. Se levanta de nuevo a la mañana siguiente para testificar que hay nacimiento, vida, muerte, resurrección. Pero primero, una semilla plantada en la tierra, si no germina, no brotará. Tiene que servir al propósito de Dios para poder brotar. Y nosotros también. Somos una semilla germinada en la tierra. Debemos servir al propósito de Dios, o nunca brotaremos en esa primera resurrección. Surgiremos para el juicio en la última, igual que un maíz híbrido. Surge lo suficiente para recibir su juicio del sol, muere, regresa y eso es todo. Exactamente. Pero la verdadera semilla se va, revive y se autogenera. 49 Mira la savia de un árbol. Antes de que caiga a la escarcha o cualquier otra cosa, ese árbol, alguna naturaleza, en algún lugar, lo atrapó y le dijo. Corre a la base del árbol, rápido. Métete en la tierra, porque viene una helada. Y si no, matará al árbol. Y se esconde allí hasta que pase la helada, y luego vuelve a la superficie. Alguna inteligencia lo hace. ¿Sabes qué inteligencia es esa? Explícamelo, ¿qué inteligencia hace que ese árbol se hunda, se esconda y vuelva a la superficie? Y te diré la inteligencia que me dice quién eres, de dónde vienes, qué has hecho y a dónde vas. Es lo mismo, porque es el mismo Dios. Claro. Exactamente. Es Dios quien hace esas cosas. Ahora recuerda, amigo. Un día estaba cazando donde solía ir, en los bosques del norte. Cazaba con un amigo y me encantaba. Él también es parte de un indio. Burkaul, y es un buen hombre. Podría estar sentado aquí ahora, por lo que sé. Viene al sur todo el tiempo. Y era un gran cazador. Nunca tuve que preocuparme por él, no se iba a perder. Cazábamos juntos y nos conocíamos. Pero era el hombre más cruel que he conocido.
Disparaba a los cervatillos solo para hacerme sentir mal, porque no me gustaba verlo matar a los pequeños. Ahora está bien matar un cervatillo, si el gobierno lo permite. Fui guarda forestal durante años y sigo siendo conservacionista. Creo en los animales y en la conservación. Y déjalos, si los dejas seguir, los ponen aquí para comer. Si no te comes a algunos, contraerán una enfermedad y morirán, o morirán de hambre. Pero, como dice la ley, ellos saben cómo manejarlo. Que se encarguen ellos. Pero Burt los mataba solo por ser cruel, solo para verme sentir mal. Solía decir, Billy, eres un buen predicador o un buen cazador. Pero el problema es que eres demasiado predicador. Eres demasiado cobarde. Y yo le decía, Burt, eres cruel, eso es todo. Y seguíamos. Un día subí. Tenía que trabajar hasta tarde, y era un poco tarde en la temporada. Y los venados de cola blanca, no sé si los tienen aquí o no. Madre mía. Dices que Houdini es un escapista, son mejores que él. Así que era tarde en la temporada. Les habían disparado varias veces. Y empezamos una mañana, con unos 15 centímetros de nieve, cruzando la cordillera presidencial. Y habíamos cogido, siempre llevo chocolate caliente y un sándwich. Y sobre el mediodía, si no pillábamos un venado, nos separábamos en las montañas y volvíamos, y llegábamos a las 9 o 10 de la noche. Si pillábamos un venado, lo colgábamos. Sabíamos dónde estábamos y volvíamos a por él. Así que esa mañana subimos. Y antes de irme, me dijo, oye, Billy, te tengo algo este año. Y le pregunté, ¿qué es? Metió la mano en el bolsillo y sacó un silbato, algo así como del tamaño de esto. Lo sopló, y sonó como un cervatillo llamando a su mamá, ya sabes, el cervatillo llamando a su mamá. Le dije, Burt, ¿no serás tan cruel? Él respondió, oh, predicadores cobardes. Todos son iguales. 52. Así que empezamos a subir la colina. Alrededor de las 11, había una abertura del tamaño de esta habitación, quizá un poco más grande. Y ni siquiera habíamos visto rastros. Había luna llena, y se alimentaban de noche, y es difícil encontrarlos. Y simplemente se quedaban escondidos, y así, bajo la maleza, y allá en la espesura del bosque. Y escarbaban y comían musgo, y se olvidaban. Entonces, llegué a una pequeña abertura y él se sentó. Pensé que había un banco de nieve allí, un ventisquero. Pensé que buscaba en su bolsillo, así, un termo y se tomaba un trago de chocolate. Cenábamos y luego nos separábamos, y volvíamos a cruzar la cordillera. Él iba por un lado y yo por el otro. Pero cuando lo hizo, empecé a coger mi sándwich porque me estaba dando un poco de hambre. Dejé la escopeta contra un árbol y volví a la arena, y lo miré. Él me miró. Y tenía ojos como de lagarto, bueno, ya sabes, cómo se pintan las mujeres, esa mirada rara de perro, y luego, todos pintados así. Bueno, así eran sus ojos. Como los de un lagarto, como oblicuos. Me miró. Y pensé, ¿qué tiene en la cabeza? Se agachó y sacó un silbato. Y pensé, Burt, ¿no te da vergüenza? 54 y lo hizo sonar. Y cuando lo hizo, a unos 30 metros, o apenas así, una gran cierva se levantó. La cierva es una madre ciervo. Era su cría llamando. Él hizo sonar el silbato. Saltó. Ella no habría hecho eso de ninguna manera. Sabía que estábamos allí, pero su cría estaba en problemas. Y me miró con esos ojos de lagarto otra vez. Lo vi bajar el seguro de un rifle 30-06. Era un tirador certero. Oh, era un buen tirador. Y volvió a sonar el silbato, y esa vieja madre ciervo salió directamente por ese hueco. Vaya, hermano, eso es inusual. No harían eso. Para empezar, no se habría levantado. Si lo hubiera hecho, se habría ido por otro lado. Y aquí estaba, saliendo directamente por el hueco. Y sabía que estábamos allí. Y tan pronto como se puso el seguro del arma, se giró y miró directamente al cazador. En lugar de correr, ella simplemente se quedó allí parada, con sus grandes orejas, sus ojos bien abiertos, sus orejas erguidas, y miraba a su alrededor. ¿Qué era? Era madre. Ese era su bebé. Su bebé estaba en problemas. El pequeño lloraba como un cervatillo. No era hipócrita. No fingía. Era genuina. Nació madre. Eso es lo que era, una madre. Y él apuntó con el arma. Pensé, ¿cómo puedes hacerlo? Burt, ¿cómo puedes? No pude mirarlo. Le di la espalda. Pensé, Dios mío, ¿cómo puede un hombre ser tan cruel?
para volarle el corazón fiel a esa madre que buscaba a su bebé, convencerla, engañarla y traerla, y entonces, sabía que era un tirador certero, que le volaría el corazón de un golpe, atravesándola por completo, siendo madre. De verdad vendría porque era su bebé. Y hablando de una señal, esa era una de ellas. De lealtad, porque algo llevaba dentro. Era madre. Le di la espalda. Dije, Dios mío, ¿cómo puede un ser humano ser tan cruel para hacer algo así? Y esperé, y el arma no disparó. Pensé que en cualquier momento oiría el disparo y. Una bala de 180 granos le habría reventado el corazón. Y pensé, ¿por qué no se disparó? Estaba así, con los ojos cerrados, rezando. Y cuando giré la cabeza para mirar, el cañón del arma se movía así. Lo miré unos minutos. Movía el cañón. Se giró y miró, y esos ojos de lagarto, volví a mirar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tiró el arma al suelo y dijo, Billy, ya basta. Guíame hacia ese Jesús del que hablas. ¿Qué era? Allí mismo, en ese banco de nieve, guié a ese hombre de corazón cruel, ahora es diácono en una iglesia. ¿Qué era? Vio algo real, algo genuino, algo que no era teología ni historia. Vio a Dios en realidad. Eso fue lo que lo atrajo. Oh, ¿cuántos aquí quisieran ser tan cristianos como ese ciervo era una madre? Claro, con una experiencia real ante la muerte, quiero decir. Inclinemos la cabeza. Padre Celestial, es tarde y la gente está atenta. Son amables y escuchan esta pequeña historia. Ahora, Señor, sí, recuerdo ese frío día de noviembre, allí arriba, con el viento soplando a través de las montañas. Veo sus lágrimas brillantes corriendo por sus mejillas barbudas, cuando me sujetó de la pierna y lloró. Dijo, Billy, me hablaste de alguien que es amor, y veo algo real aquí. Había algo en ese ciervo que la impulsó a ir allí, Señor. Había una verdadera maternidad allí. Era una verdadera señal de que había amor genuino en la maternidad. Oh Dios, permite que tu palabra hable esta noche, Espíritu Santo genuino, genuino. No algo emocional ni entusiasta, que también lo es, sino algo real por la palabra manifestada, la palabra más cortante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos del corazón, y que identificaste a todos tus profetas cuando estabas en la tierra. Los llamaste dioses. Dijiste, llamaste dioses a quienes recibió la palabra de Dios. ¿Cómo puedes entonces condenarme si digo que soy el Hijo de Dios? Oh, Señor, el mundo conoce a los suyos. Ha estado ciego todos los años. Ruego esta noche, Padre, que abras los ojos de la gente y nos permitas esta noche convertirnos en verdaderos cristianos y verdaderos creyentes. Porque uno mayor que Salomón está aquí, uno mayor que todos los profetas está aquí. El Hijo de Dios mismo está aquí en la forma del Espíritu Santo prometiendo, un poquito, y el mundo no me verá más. La palabra cosmos, el orden mundial, no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Y Padre, dices que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sabemos que es verdad. Oh, te pido a Dios que tengas misericordia esta noche. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 10, 34. Jesús les respondió. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Juan 10, 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59. Y mientras inclinamos la cabeza, me pregunto, esta noche, con la cabeza inclinada, alguien que, sería honesto con Dios ahora en su presencia, antes de ver nada. Pero, sin embargo, sabe en su corazón que no es un cristiano tan genuino como esa cierva fue madre. Y la razón por la que fue madre es porque nació madre. No pudo evitar serlo. Nació madre. Y ahora, si usted no ha nacido, si no tiene ese mismo amor por Cristo, digan lo que digan, créale.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y le gustaría tener ese tipo de amor cristiano en usted, como el amor de madre que ella produjo. Podría, con la cabeza inclinada, todos ahora, y con los ojos cerrados, levantar la mano y decir: ore por mí, hermano Branham. Y sin duda lo haré. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Ay, Dios mío. Mira a tu alrededor, en el suelo, en los balcones, por todas partes. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60. No te avergüences. Si te avergüenzas de él aquí, él dijo: me avergonzaré de vosotros ante el Padre, santos ángeles. Estás en su presencia ahora. Él está aquí. Está absolutamente aquí. El gran Espíritu Santo, esa columna de fuego que estaba con Moisés, está aquí mismo. ¿Recuerdas, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: vengo de Dios y a Dios voy? Y dijo que Moisés abandonó los tesoros de Egipto, considerando los tesoros de Cristo mayores que todos, el oprobio de Cristo mayor que todos los tesoros de Egipto. Fue al desierto con Cristo, y cualquier lector de la Biblia sabe que esa columna de fuego era el ángel del pacto, el Logos que salió de Dios, que era Jesús. Y luego, cuando murió, ascendió al cielo. Y cuando se encontró con Saulo en el camino a Damasco, había regresado a la columna de fuego. E incluso le quitó los ojos a Pablo de su resplandor. Ahora está aquí esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te gustaría identificarte ante él? Di: Señor Dios, no he tenido esa experiencia. Quiero tenerla. No te pido que subas. Solo te pido que le levantes la mano si así lo sientes. ¿Hay alguien que no la haya levantado? Levanta la mano ahora. Que Dios te bendiga. Marcos 8:38. Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le ocultó de su vista. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:8. Y Saulo se levantó de la tierra, y abiertos sus ojos, y a nadie vio. Y le llevaron de la mano, y le condujeron a Damasco. Efesios 4:10. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 61. Padre Celestial, son tuyos. La ciencia dice: según la ciencia, no podemos levantar la mano. La gravedad la retiene. Pero hay un espíritu en los hombres y en las mujeres. Y ellos, otro espíritu vino a ellos, que es el Espíritu Santo, y les dijo: levanten la mano. Y desafiaron la ley de la gravedad y levantaron las manos hacia Dios, quien los creó. Quiero ser un verdadero cristiano. Padre Celestial, te pido que hagas de cada uno de ellos un verdadero cristiano. Por el nombre de Jesucristo, son tuyos, Señor. Qué poco sabía yo ese día, que cuando ese pequeño ciervo caminaba por ese campo, sería la causa era una señal. Pero tú lo sabes todo. Por eso te pido, Padre, que los recibas ahora. Son trofeos del Evangelio. Son tuyos. Dijiste: nadie puede arrebatármelos de mi corazón, de mi mano. Y allí dijiste: todo lo mío pertenece al Padre. Y nadie puede arrebatárselo de la mano. Jesús dijo en San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Señor, esa es tu palabra. Ahora bien, no los que fingen creer, sino los que realmente creen, tienen vida eterna. Son tuyos, Padre. Te los entrego ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 5:24. De cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 62. Ahora, sean verdaderamente reverentes por un momento. Es justo el momento de terminar, pero esperen un momento.
Antes de eso, ¿cuántos creen que Jesucristo prometió estar con nosotros donde quiera que 2 o 3 se reunieran en su nombre? ¿Cuántos creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él sería, si estuviera aquí esta noche, sería igual que entonces. Haría lo mismo. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Es cierto? Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3. Sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ahora tengan fe en Dios. Ahora crean de verdad, con todo su corazón. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63. Y ustedes ahora, los que están en esta audiencia y no, están enfermos, ¿cuántos de ustedes están enfermos? Levanten la mano. Simplemente digan, estoy enfermo. Ahora, en voz baja, en silencio, todos. Ahora oren y digan, Señor Jesús, el hermano Branham no me conoce. Pero lo que dijo esta noche, uno mayor que Salomón está aquí, y sé que está profetizado que regresará. Y no ha estado en el mundo por cientos, y miles de años, pero prometiste que regresaría en los últimos días según Malaquías 4. Y lo prometiste en San Lucas 17, y todas estas otras promesas, dijiste que estaría aquí cuando el Hijo del Hombre se revelara, porque tiene que ser la palabra. Porque, Malaquías 4, 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 64. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo discierne los pensamientos. Fue el Verbo en los profetas, fue el Verbo en el Hijo, es el Verbo en ti hoy. El Verbo. Está profetizado, prometido. Aunque encuentres muchas imitaciones, muchas competencias carnales, eso no le resta valor, ni lo real. Hay un Espíritu Santo real, un Dios real. Ahora cree con todo tu corazón, mírame y cree con todo tu corazón. Di, Señor Dios, voy a orar. Y te ruego que le reveles al hermano Branham, que me permitas tocar tu manto, que te vuelvas hacia él, porque él no me conoce, y me digas cuál es mi problema. Y entonces sabré que tu presencia está aquí. Amigos, ¿saben qué les pasa a los pentecostales? Han visto demasiado. Un viejo marino, un día, venía del mar y encontró a un escritor que iba hacia él. Y el viejo marino le dijo al escritor, ¿a dónde vas, buen hombre? Él respondió, al mar. Ay, quiero oler sus aguas saladas. Quiero ver sus cielos azules, sus nubes blancas y sus gaviotas. Él dijo, nací en él hace 50 años. No le veo nada tan atractivo. Eso es. Había visto tanto de eso, hasta que se volvió común. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Hemos visto tanto de Dios. Esta iglesia, que ha sido llamada a salir de los grupos denominacionales en los últimos días, ha visto tanto de eso, hasta que se ha vuelto tan común que simplemente lo pasan por alto. Nunca dejes que Cristo se vuelva común para ti, amigo. Nunca hagas eso. Simplemente cree con todo tu corazón y con todo tu ser. Ahora ten fe en Dios. 66. Ahora solo ora, y deja que el Señor Jesús te lo conceda. Ahora solo toca su manto. No sé, tócalo. Se le puede tocar, solo ora ahora. No digo que él lo hará. Un momento lo resolvería todo. Solo como que, ahora es una luz. Que nadie tome una foto con flash. Solo sé reverente. Ahora está aquí. Es sobre una mujer sentada aquí mirándome, justo aquí al final. Justo ahí. ¿Crees que soy su sirviente, señora? Soy un extraño para ti. No me conoces. Yo no te conozco.
Pero si Dios me describe, tal como lo hizo con la mujer y le habló de su flujo de sangre, o la mujer tuvo 5 maridos, si el Señor Jesús te da esa información a través de mí, ¿lo creerías con todo tu corazón? Sabrás si es verdad o no. Muy bien. Es un problema de vejiga. Si es así, levanta la mano. Eso es exactamente. Aquí, tú, sentada a su lado, ibas a ayudarla. La tocaste con la mano. Fuiste amable. ¿Crees que Dios puede decirme cuál es tu problema? ¿Crees que Él puede hacerlo? Presión arterial alta. Si es así, levanta la mano. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 25. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5, 34. Entonces él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 43. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8, 48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 67. El hombre sentado a su lado, ¿lo cree, Señor? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Usted sabe si sería verdad o no. Venas varicosas. ¿Lo cree? La pequeña dama sentada allí, como llorando, su problema es el nerviosismo. Eso es exactamente. Como ensombrecido, se debilita durante el día. Cree que se está volviendo loco. El diablo intenta decirle eso, pero no es así. Todo ha terminado desde esta noche. Mira, tienes la victoria. Te ha dejado. La sombra negra que estaba sobre ti te ha dejado. Estabas llorando allí, sentado a su lado, señora. Te emociona. Ahora, ¿cree que soy su profeta o su siervo? Eso tropieza a algunas personas, usted, no la conozco. Somos extraños. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Muy bien. Tiene problemas de corazón, problemas de riñón y anemia. Si es así, levanta la mano. 68. Esta señorita sentada aquí, algo corpulenta, con un vestido rojo y oscuro a rayas, está orando. ¿Quiere que la llamen en esta fila? Si es así, levante la mano, señora. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Su amiga estará bien, el problema espiritual estará bien. Y su problema femenino la dejará, si cree en Dios con todo su corazón. Ahora, si es así, levante la mano. Si eso es por lo que estaba orando, levante la mano para que la gente pueda ver lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Simplemente tenga fe en Dios. Alguien atrás, no tiene que estar sentada aquí al frente, allá atrás, crea con todo su corazón. Allá atrás, hay una mujer. Tiene un tumor en su costado. Está orando. Lo va a extrañar. Señor Dios, ayúdame, te lo ruego. Señora Goodman, ¿cree con todo su corazón que Dios le quitará ese tumor de su costado? De acuerdo. Levanta la mano para que te vean. Soy un completo desconocido, nunca la he visto. Ahí está, ¿están bien las cosas? Levanta la mano. De acuerdo. 69. Una señora sentada allá, hacia el final, sufre de un problema de vesícula. Y también, tiene diabetes, problemas cardíacos. Señora Otterville, crea con todo su corazón, señora, y podrá ser sanada allí. Por favor, no se muevan, gente. Les pido en el nombre de Cristo, no hagan eso. Verán, las enfermedades se transmiten de una a otra, verán. La incredulidad es lo más horrible que hay en el mundo. Solo tengan fe. Hay una señora sentada aquí orando por su esposo. Él bebe. Así es. Estás orando para que deje de beber. No es así. No te conozco. ¿Tienes una tarjeta de oración? ¿No la tienes? No la necesitas. Solo la fe que tienes, tocaste algo. Estás a 6 o 9 metros de mí. Tocaste al sumo sacerdote. 70. La señorita de atrás también está orando por su esposo, sentada detrás de ella. Así es. Tu esposo es un hombre nervioso, una especie de nerviosismo mental. Está desaparecido ahora mismo. Si es así, levanta la mano. Y tienes algo mal en tu mano. ¿Tienes alergia o algo así? Tocas cosas que te dañan las manos. No es así. Te llamas señora Patty. ¿Crees con todo tu corazón? Ahora, si es así, levanta la mano. Amén. Te he pedido que creas.
¿Qué hay de esta señora sentada aquí? Tienes una marca en la cara, como un pequeño cáncer de piel. ¿Crees que soy siervo de Dios? ¿De verdad? No te conozco. Eres un extraño para mí. Eso no es exactamente por lo que estás orando. Estás orando por un problema del corazón que tienes. Así es. Es así. Esta señora sentada aquí. Si crees con todo tu corazón, puedes recibir tu sanidad. Tu esposo recibió la suya anoche, ¿por qué no tú? Expredicadora. Ahora cree con todo tu corazón, y griega. Ya ves, solo para que lo sepas. Tenías algunas dudas, ahora estás satisfecha, ¿verdad? Levanta la mano si es así. Ten fe en Dios. 71. ¿Qué opina de esa diabetes, señor, sentado aquí con la mano en alto? ¿Cree que Dios puede curar la diabetes y sanarle? ¿De verdad? Muy bien, señor, Dios puede sanarlo. Usted también es un desconocido para mí. Si cree con todo su corazón, el hombre sentado ahí tiene problemas del corazón, algo en la espalda. Señor Easter, usted se lastimó en un accidente de tren que le causó eso. Si es así, levántese. Jesucristo lo sanará y lo sanará. ¿Cuántos de ustedes creen? Uno mayor que Salomón está aquí. ¿Lo creen? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, arrasó con el edificio. ¿Creen ahora que Él está aquí? Está aquí mismo ahora. Esa es la realidad. Eso es exactamente lo que Él dijo que sucedería. Estas cosas que yo hago, ustedes también harán más que esto, porque yo voy al Padre. Una vez, una mujer lo tocó. Se debilitó tanto que dijo que la virtud lo abandonó. Y él era el Hijo de Dios. Soy un pecador salvo por su gracia. Harás más que esto. Sé que la versión King James dice más, pero en el original dice, harás más que esto, porque yo voy al Padre. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 43. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada. Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 72. ¿Creen eso ahora? ¿Creen que su presencia está aquí? Entonces, creyentes, ¿por qué no se imponen las manos unos a otros y oran por su prójimo sentado a su lado? Cada uno, impónganse las manos y crean con todo su corazón ahora, mientras oran. Oren como lo hacen en la iglesia. Crean como siempre han creído. Ahora, permitan que ese Espíritu de Dios que los hizo cristianos sea tan grande y leal con ustedes como están orando por esa persona, como lo tuvo esa madre sierva al ser madre. Ese Espíritu leal de Cristo que está aquí ahora, que el mundo no cree. El mundo lo odia. El mundo no lo entiende. La Biblia dice que no lo harían. El mundo conoce a los suyos. Y Dios conoce a los suyos. Dios lo prometió. Es la verdad. Así que ayúdenme, es la verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oren ahora. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Señor Jesús, aquí hay unos pañuelos para los enfermos y afligidos. Pongo mis manos sobre ellos porque la Biblia enseña que tomaron pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo. Espíritus inmundos salieron de la gente y sanaron de enfermedades. No somos San Pablo, pero tú eres Jesús. Te pido que honres estos pañuelos para quienes no pudieron asistir a las reuniones. Que se cumpla cuando sean puestos sobre la gente. Como dijo uno de los escritores, cuando el mar rojo se interpuso en el camino de los hijos de Israel, Dios miró a través de la columna de fuego con ojos enojados, y el mar se asustó porque obstaculizaba el camino del deber para con los creyentes. El mar retrocedió y los creyentes pasaron a la tierra prometida.
Señor Dios, mira esta noche, a través de la sangre de tu Hijo, Jesucristo, a estos pañuelos, a esta audiencia, con las manos puestas, orando unos por otros. Dijiste, confesaos vuestras faltas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hechos 19, 12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 74. Ruego a Dios, mientras el cristiano confesó ora esta noche por la persona que tiene en sus manos, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre ella. Que el Espíritu les vivifique, Señor, la realidad. Que no la pierdan, Señor. Que no sean como algo que la va a perder, Padre. Que Birmingham capte su visión, ahora, de la presencia de Jesucristo resucitado. Uno mayor que todos los profetas, uno mayor que todos los predicadores, uno mayor que todos los papas, o los potentados, o lo que sea. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, vindicando a sí mismo en los últimos días por su palabra prometida. Concédelo, Señor. Ruego esta fe, o esta oración de fe, por ellos, mientras oran unos por otros. En el nombre de Jesucristo, te la presentamos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 75. Ahora, cada uno de ustedes, tienen las manos sobre alguien. Ahora cierren los ojos y recuerden. El Cristo que prometió esto ha venido aquí y se ha vindicado. Sí, vi a un hombre sanado con tuberculosis allí mismo, sentado justo ahí atrás, frente a mí. Ahora, si tan solo, está sucediendo en todas partes, en todo el edificio. Tengan la seguridad de que, si Dios, un hombre puede decirme cosas, eso no significa que sea cierto. Pero cuando Dios desciende y lo dice, lo vindica y prueba que es la verdad, si no lo creen, es un pecado imperdonable. Jesús dijo que nunca sería perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Las Escrituras lo prometen, y aquí está vindicado ante ustedes. En el nombre de Jesucristo, recíbanlo mientras esté aquí en nuestra presencia esta noche, mientras estemos con Él. ¿Lo creerán? Y todos los que realmente lo creen y lo aceptan como su Salvador o Sanador, se pondrán de pie para dar testimonio. Daré testimonio de que realmente creo, y ahora acepto mi sanidad, mi salvación y todas mis necesidades en la presencia de Cristo. Ahora lo acepto. Vaya. Miren el edificio. Casi toda la congregación de pie. Maravilloso. ¡Qué hermoso! Ahora todo ha terminado, si lo creen, si pueden creer. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 76. Ahora, cerremos los ojos, levantemos las manos y cantemos. Lo amo porque Él me amó primero. Alabémoslo mientras le cantamos, cantémosle estas alabanzas. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Levantemos las manos y digamos, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Lo amo, todos, lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Inclinen sus rostros un momento. Piano, organista y pianista, adelante. 77. Me pregunto esta noche, ¿siguen creyendo con convicción? Me pregunto si creen que el Dios que puede revelarme el secreto del corazón para probar que, Él no tiene que hacerlo ahora, pero dijo que lo haría. Cuando Jesús vino la primera vez, no tenía que sanar, pero dijo que lo haría. Lo hizo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y lo hace esta noche porque los profetas dijeron que lo haría, y Jesús también. Ahora me pregunto, si ustedes, que desean ese amor de Dios en su corazón, como el de la cierva por su cría, desean ese amor por Cristo en su corazón y creen que Él escuchará nuestra oración, ¿podrían venir aquí mientras oramos por ustedes, mientras cantamos esto una vez más? Solo vengan aquí. Hagan una confesión pública entonces. Simplemente salgan y quédense aquí, si creen que esa oración, mi oración, los ayudará. Vengan aquí mientras cantamos esto otra vez. Demuéstrale que lo amas viniendo, lo amo, Dios te bendiga, porque Él me amó primero. Y baja del balcón.
Te esperamos. Si eres sincero, ven. Vación en el árbol del Calvario. Hay gente que baja de los balcones. Canten todos ahora. Yo únanse a los pasillos, donde sea, vengan. Porque Él me amó primero. Recuerda, el Dios que te recibirá en el juicio te ha recibido aquí en la iglesia esta noche. Mi salvación en el Calvario. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 78. Me pregunto si todos los ministros aquí interesados en las almas perdidas, que aún tienen la visión para los necesitados, si pudieran acercarse ahora entre la gente. Todos ustedes, ministros aquí, cada ministro que cree que Dios aún salvará a un pecador, podrían ver suceder una de las cosas más grandiosas que jamás hayan visto. Esto es lo que le gusta al Espíritu Santo. Lo amo, ahora demuéstrenlo, demuestren que están interesados. Lo aman, aman a sus hijos. Ahora, métanse entre estas personas, simplemente vengan y métanse entre la gente, así. Métanse, imponiéndoles las manos. Vengan aquí. Ahora vamos a orar. Creo que el Espíritu Santo será derramado sobre la gente esta noche, aquí mismo en la audiencia, el árbol del Calvario. Oh, cuánto amo a Jesús, enamórense de Él. Pueden leer su palabra y. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto, ahora cierren el mundo de ustedes ahora. Aleja todo el mundo de ti. Porque Él me amó primero. Oh, cuánto te amo. Maravilloso. Oh, cuánto. Ahora, ministros, traigan a alguien. Ministros, pasen. Rodéense de la gente. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque Él amó primero, ahora está aquí. Él conoce todo lo que hay en tu corazón. ¿No crees que lo sabe? Justo aquí. No era ningún secreto. Él sabe exactamente lo que dices, lo que necesitas. 79. Ahora inclinemos la cabeza, cada uno, ante la audiencia, incluso los que no pudieron llegar. Oremos. Cada uno confiese todos sus errores, confiese toda su incredulidad. Diga: Señor Jesús, quizás fui miembro de la iglesia alguna vez. Fui a la iglesia, pero nunca estuve satisfecho. Hubo algo, quizás grité, quizás hablé en lenguas, quizás me uní a la iglesia, todas esas cosas. Está bien. No tengo nada en contra de eso. Pero no me refiero a eso. Me refiero al amor de Dios que está realmente ahí abajo. Ese es el Espíritu Santo. Eso es todo. Si quieres eso, algo realmente maduro, que haga que la palabra de Dios viva y actúe a través de ti, sin raíces de amargura en el canal del, el Espíritu Santo simplemente fluye a través de ti. Eso es lo que quieres. Ahora simplemente inclinen su cabeza y oren reverentemente, y ustedes, ministros, pongan sus manos sobre ellos ahora. 80. Padre Celestial, esta noche traemos ante ti a este grupo de personas que están aquí confesando, sabiendo que se han equivocado. Probablemente también haya motivos y objetivos equivocados. Pero esta noche han venido creyendo que perdonarás todo pecado. Muchos han asistido a la iglesia durante años. Muchos han realizado grandes obras de caridad. Pero Señor, esta noche anhelan la realidad, anhelan esa dulzura, ese algo que les falta en sus vidas. Ese Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en la palabra. Y tus siervos, los ministros, tus siervos tienen las manos sobre ellos. Oramos por ellos, y pedimos, Señor, que este sea el momento en que, no de otra manera, sino en lo más profundo de sus corazones, se resuelva, de una vez para siempre, en tu presencia, ahora mismo. Que el Espíritu Santo entre en sus vidas ahora mismo y los endulce, Señor, con la gran miel del cielo, y les conceda una experiencia eterna. Que la gran presencia del Dios vivo entre con valentía en sus vidas y les dé lo que necesitan ahora mismo. Concédelo, Dios eterno. Son tuyos. Te los presento como regalos de amor y como un sacrificio como el que están haciendo aquí. Y que el Espíritu Santo les haga esto real ahora. Dios, concédelo, en el nombre de Jesús. Tu pastor orará.